Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. La migración de venezolanos hacia Estados Unidos por la frontera con México aumentó en casi un 300% entre 2021 y 2022. Para detener el flujo desmedido de los ciudadanos venezolanos, el gobierno de Joe Biden les aplicó el artículo 42, que desató miles de deportaciones en octubre de 2022. Guatemala, por su parte, también intensificó las expulsiones de venezolanos que transitan por su territorio de forma ilegal. En el país centroamericano, los migrantes suelen denunciar extorsiones y humillaciones de parte de las autoridades para dejarlos cruzar. Nuestros reporteros Aurora Bayud y Andrés Suárez Jaramillo acompañaron la travesía de dos migrantes venezolanas y sus hijos por Guatemala para dar un testimonio sobre las dificultades que se enfrentan en apenas 24 horas de viaje en uno de los tramos de su camino hacia Estados Unidos. Andrés y Aurora están hoy en el programa. Comienzo con Andrés. Les saludo. Ustedes hicieron el viaje completo con estas venezolanas por toda Guatemala. ¿Cómo pudieron comprobar que los migrantes que pasan por el país sufren extorsión? Herminia, hola. Bueno, fíjese que además de corroborarlo con los testimonios de muchos migrantes que entrevistamos y de las propias autoridades, altos mandos del ejército que reconocen que esto es un flagelo que afecta a Guatemala, hubo una noche en particular en la grabación de este reportaje en que pudimos aproximarnos a ver cómo ocurre la extorsión. Estábamos en la estación de buses de Puerto Barrios, frontera de Guatemala con Honduras, y allí pudimos ver, por ejemplo, cómo unos migrantes peruanos transaban con el conductor del autobús para poderse ir en el maletero de manera que pudieran evadir los retenes que más adelante se presumen que es donde ocurre la extorsión. Las protagonistas de nuestro reportaje, al viajar con hijos pequeños, no lograron este cometido, auguraban, esperaban que no se fueran a encontrar un retén, pero el momento temido a las 4 de la mañana llegó. No les puedo contar mucho más de lo que sucedió, los invito a que vean en el reportaje. Lo que sí les puedo contar es que este momento fue muy desafiante para nosotros como reporteros al grabarlo, para que no fuéramos a ser descubiertos, pero sí pudimos observar cómo los militares van directo a los migrantes, los bajan y desde lejos podemos ver lo que ocurre allí, así que invito a que lo vean en el reportaje. Gracias, Andrés. Veamos la historia. Atravesar un país puede convertirse en un viacrucis para las personas que viajan de forma irregular con rumbo a Estados Unidos. Ahora les voy a molestar un documento que nos identifique, por favor, disculpen. En Guatemala, la penúltima nación antes de lograr la hazaña, los migrantes denuncian a mafias de extorsión como el principal obstáculo para seguir su camino. ¿Hay alguien arriba? ¿Quién está? ¿Hace cuánto subió? El teniente de León Flores del Ejército de Guatemala practica una rutina de registro en este retén a pocos kilómetros de la frontera con Honduras. Ya lo había topado, ¿va? ¿Cómo están? Mucho gusto, buenos días. Damas y caballeros, muy buenos días. Por favor, les vamos a requerir que se puedan identificar los guatemaltecos con su respectivo DPI, pasaporte, y los ciudadanos extranjeros que se puedan identificar con el documento respectivo de su país de origen, ya sea la cédula, pasaporte o visa. Cada mes, un promedio de 50.000 migrantes sudamericanos cruzan por Guatemala. So pena de ser expulsados por no tener visa o pasaporte, muchos contratan traficantes de personas o los denominados coyotes, quienes los cruzan clandestinamente, evadiendo las autoridades. Los que no, como estos dominicanos, le apuestan a un golpe de suerte. Y los inmigrantes no lo quieren dar pasar, ya. Eso. Nosotros no vamos a quedar acá, nosotros seguimos. Pero
Nada, uno no viene a quedarse en este país. Está bien que somos inmigrantes, estamos entrando ilegal, pero uno lo que quiere es cruzar de aquí para entrarse al México. Y de México así, hacer lo mismo que aquí ya. El plan es llegar a los Estados Unidos. A la luz del día, este grupo de dominicanos es devuelto a la aduana migratoria de Cinchado, entre Guatemala y Honduras. Convencer a los agentes migratorios requiere, según lo que los propios migrantes denuncian, un pago extraoficial. Dicho pago se realiza dentro de una camioneta gris a las afueras de esta aduana y el valor varía de acuerdo con la nacionalidad. El caso concreto les sucedió a estas dos venezolanas y sus hijos. Erika y Némesis, de 29 y 24 años respectivamente, al no poder cruzar los retenes por la ausencia de pasaporte y visa, tuvieron que pagar un precio muy alto. Nos devuelven, nos dicen que tenemos que comprar un tiquete, nos indican dónde según tenemos que comprar el tiquete en una camioneta gris. Llegamos hasta el sitio y pues ahí no era ningún punto de migración ni nada, era algo normal. Hablamos con unas personas que estaban ahí y empezaron a decir que, bueno, como somos venezolanas, tenemos que pagar $80 cada una. Aunque estas dos amigas y cuñadas ya sabían por el voz a voz que para cruzar Guatemala debían pagar algunos sobornos, desconocían el sentimiento de vivirlo en carne propia. Frustración, porque al ver que habían otras personas que nos veían, no hacían nada. Sí. Porque somos seres humanos todos, aunque seamos inmigrantes. Erika y Némesis partieron de Venezuela en dirección a Estados Unidos, escapando de la crisis económica como lo han hecho otros 7 millones de venezolanos. En su periplo por Centroamérica se enteraron que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó deportar a cualquier venezolano que cruce ilegalmente la frontera sur desde octubre de 2022. Antes que devolverse, ellas confían que, acompañadas de sus hijos menores, podrán entrar sin que las deporten. Haciendo escala en Puerto Barrios, la primera ciudad de Guatemala tras la frontera con Honduras, es momento de tomar un baño tras 2 días sin hacerlo. Y el tema higiénico durante la travesía, ¿cómo es? ¿Cómo se siente uno? Mal, bueno, yo me siento mal. Desde que salieron de su país, cada favor tiene su precio. Memi, ¿y qué puesto te tocaron? Ya le digo. En la estación de autobuses de Puerto Barrios ha llegado el momento de embarcarse. Me tocó el 45 y el 46 con Adrián. 42. Ay, pero no te tocaron con los niños, ¿y ahora? Toca que hables con el chofer, así como dijeron allá. Con el señor del puesto para que nos cambien. Ah, con el señor del puesto. Para que queden los niños juntos. Ah, ok. No tener asientos juntos en el autobús es el menor de los temores de Erika y Némesis. Con antelación, un migrante peruano que va más adelante en la carretera les advirtió que durante el viaje de 7 horas hasta Ciudad de Guatemala se encuentra otro retén donde presuntamente los extorsionan. Sí, me da miedo, pero esperemos que no nos vayan a parar y que no haya retén, y no nos vayan a bajar del bus. La ruta que Erika y Némesis eligieron para cruzar Guatemala tiene un primer tramo nocturno desde Puerto Barrios hasta Ciudad de Guatemala. Una ruta menos peligrosa y más corta que la que atraviesa la selva del departamento norteño de Petén, transitada por narcotraficantes. Después de 5 horas viajando de camino a la capital, sucedió lo que tanto temían. Un punto de control del ejército detuvo el autobús en la madrugada y los militares exigieron a Erika y Némesis bajarse del vehículo. Su versión sobre lo sucedido solo la conoceríamos al llegar al terminal de la capital guatemalteca. No, primero nos pidieron los documentos, luego dijeron que bajáramos los 3
y ahí ya nos pidieron $20 por persona, ¿no? Que, Pues así a la mala que de teníamos una. que pagar y después yo le dije que no tenía en dólar, que tenía era en el quetzales y entonces que tenían que revisarnos. Me tocaron, sí. Y después llegó otro y también quería lo mismo, ¿cierto? También quería que revisarme. No me gusta, ¿no? No. No sé, creo que es como que el peor de los países por los que he pasado. O sea, el más fuerte, no sé. La versión del ejército no fue posible de obtener. Sin embargo, fuera de cámaras, algunos comandantes dijeron a France 24 que el soborno de parte de los agentes en los puestos de control es frecuente. Según investigaciones de la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes, algunos policías de Guatemala reciben hasta $1,000 para permitir el paso de migrantes sin contar el maltrato a las mujeres. Pero como Erika y Némesis, la mayoría de los migrantes se rehúsa a denunciar oficialmente por el miedo y su afán de atravesar el país. A la frontera, ¿cuánto? Hacia la frontera vamos allá. 150 cada uno está allá. Cada uno. Sí, adelante. No, ya va, espérate, porque tenemos que mirar el dinero. Mire, ve, aquí no hay casa de cambio. En el cambio se lo cambiamos nosotros. A 7 le vamos a pagar. Sí, adelante. Entonces déjame, ya va, que vamos a ver si tengo el dinero para pagarte. Sí, déjame para... ¿Cuánto? 150 cada uno. Sin detenerse ni siquiera para desayunar, el segundo trayecto de Erika y Némesis consiste en tomar un autobús desde Ciudad de Guatemala hasta la ciudad fronteriza con México llamada Tecunumán. Un recorrido de 7 horas durante el día. Instaladas en un segundo autobús, el ayudante del conductor les cobra también por los niños. Erika se niega al principio, pero finalmente también paga por ellos. Mientras recorren Guatemala de día, los trayectos les dejan tiempo para recordar el camino que han atravesado días atrás. El más estremecedor para Némesis es el paso por el tapón del Darién, la selva que separa a Colombia de Panamá. Detrás de mi bote embarcaron a 4 niños, sin papá, sin mamá, sin nada. Los embarcaron porque ya no podían. Eran muchas horas que habíamos estado caminando en pantano. Y los niños venían con el desorden y se volteó el bote y se ahogaron los 4 niños. Yo estuve 6 días con ellos, con los niños. Me decían, mami, no puedo más, yo quiero salir de este campamento. Y habían veces que se me salían las lágrimas porque yo no podía. Y verlos a ellos llorar me partía el corazón. Yo decía, yo tengo que salir de aquí. En una parada durante el camino, Erika consiguió señal para coordinar con algunos amigos migrantes el paso a seguir una vez lleguen a la frontera con México. No, me dijeron que consiguieron un señor y el señor les cobró $50 para cruzarlos y lo dejaban en Tapachula. Las 2 madres y sus hijos arriban a la ciudad fronteriza de Tecunumán. Ahora el objetivo es llegar en bicitaxis al río Suchiate, la frontera natural que separa a Guatemala de México. Pero antes es necesario cambiar divisas. En su viaje migratorio, Erika y Némesis han negociado en dólares, pesos colombianos, colones costarricenses, córdobas nicaragüenses, lempiras hondureñas y ahora se despiden de los quetzales guatemaltecos. Cambié los quetzales que tenía por pesos mexicanos, porque ya estamos a punto de pasar a México. Finalmente, Erika y Némesis llegan al Paso del Coyote, donde un último obstáculo les espera. Los locales se quieren aprovechar del desespero de las 2 mujeres por llegar a México. Un balsero alcanza a cobrarles hasta $500 por cruzarlas por el río, pero ellas resuelven pagar lo que normalmente se paga. Un promedio de $1 por persona.
A portas de pasar su séptima frontera, Erika y Némesis no perdonan a Guatemala esa sensación desagradable que les deja. Pues que no deberían existir más personas así como las personas de Guatemala. Son muy inhumanas. Y pues nada, para adelante y con mucha fe. Cruzar Guatemala apenas les tardó un día. Atrás queda ese trago amargo llamado extorsión. Por delante está el último país que tendrán que atravesar antes de cumplir el sueño americano. Lo que en ese momento no vaticinan es que días después, al poner pie en Estados Unidos, Erika y Némesis serían inmediatamente aprehendidas por las autoridades migratorias, sin importar que viajaran con sus hijos pequeños, con la mala suerte de que fueron deportadas a México, donde quedaron sumidas en un limbo administrativo. ¡Sí tengo, Cristian! ¡Tengo 200, ahorita te doy! Estamos de vuelta con Aurora Bayú. Aurora, acompañaron a esta familia durante su viaje por Guatemala. ¿Qué pudieron notar sobre el trato de las personas hacia ellos en el camino? Bueno, pues al acompañarlas, obviamente llegó un momento en que nosotros también íbamos con la ropa sucia, las ojeras, las maletas. Como estábamos en zonas sensibles, tampoco íbamos con el micrófono France 24 así súper visible, más bien bajo perfil, entonces era fácil confundirnos con personas migrantes, que fue lo que pasó. Y sentí yo en ese momento que de repente se esfumaron los buenos modales, bien sea en la calle, en las tiendas, con los vendedores, con los transportistas. Nos quisieron estafar, duplicando el precio de un trayecto de bus. Némesis y Erika iban indignadas, pero también es algo que les tocó durante todo su viaje. Entonces, obviamente, nosotros vivimos una décima parte de todo lo que habían vivido ellas, pero aún así fue doloroso asistir a esa discriminación que muchas personas migrantes vienen denunciando en ese trayecto hasta Estados Unidos. Gracias, Aurora. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.